hubiera estado a cargo del programa de esta mañana, si yo hubiera estado a cargo del programa de esta mañana, yo les pediría que nos pusiéramos de pie, que oráramos y nos fuéramos. No hay un sermón más grande, más edificante, más impactante que verlo a través de la vida de una persona y de lo que Dios ha hecho. Y si yo fuera cualquiera de estos muchachitos de 13, 14, 15, 22, 23, 24 años, en lugar de estar por ahí de estúpido y de idiota, yo me fijaría, lo que Dios ha hecho con esa señora es lo que realmente cuenta y lo que realmente vale en la vida. Yo le decía anoche que le iba a hablar de dos cosas con las que están lidiando nuestros jóvenes. La primera la vimos anoche, la desgracia de la inmoralidad sexual. La segunda es la presión de grupo que reciben nuestros muchachos en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Si fulanita lo hace, pues yo también lo hago. Y si Juancito lo hace, pues yo también lo hago, porque si la mayoría está participando de eso, ¿cómo yo me voy a retrotraer de no hacerlo? Yo también quiero hacerlo, porque yo no puedo ser el extraño, el raro, el diferente del grupo. Si todos lo hacen, entonces yo también ¿qué? Yo también voy a hacerlo. Por cosas que no tienen importancia, siempre se lo vivo diciendo a los muchachos míos, hay cosas que importan en esta casa y hay otras que no importan. Por ejemplo, aquí no importa que usted no salió en el anuario y que mira, en el anuario todas las fotos son de fulanita porque ella es la más popular del colegio y todo ella, y yo no salí en el anuario. Aquí salir en el anuario vale cero vale salir en el anuario. Ser la más popular en el colegio vale cero. Pero no es solamente en la casa que eso vale cero, jóvenes. Es que el montón de estupideces que para muchos de ustedes tiene valor, en realidad, en la vida práctica, ni en la iglesia, ni en el mundo, en la sociedad en la que ustedes van a tener que llevar a cabo su vida, vale nada. Nada. La muchachita que es reconocida en el colegio porque ya perdió la virginidad y por donde quiera anda diciéndolo y animando a las demás muchachitas, y yo también lo voy a perder por eso. Eso no vale nada en la sociedad, nada. Con ser popular en el colegio, con ser popular en la universidad, usted no consigue un trabajo, usted no consigue una beca, usted no consigue honor, no consigue respeto. Todas esas estupideces valen nada, nada. Vamos a concentrarnos en las cosas que realmente tiene valor, no solamente para los próximos 50, 60 años que te va a tocar vivir en esta tierra si Jesús no ha venido, sino en las cosas que realmente tiene valor para la vida eterna. Pero la popularidad en la escuelita, eso no sirve para nada sirve. Que tus compañeritos vinieron y te ofrecieron un poquito de marihuana y tú, si lo tomas, también vas a ser grande como ellos. Eso no sirve para nada. Que tu novio te dice que todas las muchachas que él tuvo ya tuvieron relaciones sexuales con él y que si tú lo haces te vas a sentir bien. Eso no sirve para nada. En realidad, dejarte presionar a hacer cosas malas por lo que te pide el grupo no es más que poner de manifiesto tu extrema ignorancia, no solamente en lo que tiene que ver con Dios,
sino en los aspectos que realmente tiene valor para tu vida terrenal y futura. ¿Cómo lidiar con ese problema de la presión de grupo? ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo no dejarme mover tan fácilmente con lo que la muchachita, el muchachito, el compañero, el amigo, el hermanito me dijo? Pues la única manera que usted tiene para enfrentar la presión, los vientos fuertes que el diablo, que el mundo, que la sociedad va a lanzar sobre ti, es echando raíces profundas que te permitan mantenerte de pie cuando la presión sea bien fuerte. Y es que hay cosas que, miren, como los que dirigimos la iglesia, somos de por allá, baby boomers mucho, a veces no estamos conscientes de el mundo en el que están creciendo estos muchachos. Y como cosas que para uno de forma natural constituyen no hay ni que decirlo mucho cuando ya lo rechazamos. Ellos han crecido en una sociedad donde para ellos son cosas normales. Voy a ponerles un ejemplo. En el Congreso Mundial, celebrado el año pasado en San Antonio, un muchachito europeo, tenía que tener unos 29, 30 años, se para, pide el micrófono, le dan la palabra, y entonces se estaba analizando el asunto del matrimonio y un cambio que se estaba haciendo a la declaración doctrinal que tiene la iglesia sobre el matrimonio. Entonces el muchacho, pertenecía a la división transeuropea, se levantó y dijo que él consideraba que ahí tenía que quedar bien claro que la iglesia permite que dos personas cohabiten sin tener que estar casadas. Y entonces el ejemplo que él puso fue, hay muchos casados que viven una desgracia en su hogar y hay muchos que no son casados, que viven juntos y están bien, y que la iglesia debería apoyar eso. Pero eso no lo estaba diciendo cualquier Juan de los Palotes, lo estaba diciendo uno que fue delegado al Congreso Mundial. Pero que para él, para su mentalidad de joven, es común que le digan que bueno, no te cases, no asumas el compromiso, llévate a tu novia, métete con ella en un apartamento y punto. Eso no está mal. Y muchos de estos muchachos tienen ese mismo concepto, porque crecen en un mundo donde eso es normal y natural. No es en el mundo donde crecieron ustedes, donde le decían, no importa que usted fuera adventista o no, que eso era como. Eso era malo, y usted se casa, y usted firma un papel, y usted desfila por la iglesia. Pero el mundo ha cambiado. ¿Saben una cosa? El 68% de nuestros muchachos, cuando llegan al altar, ya han tenido múltiples experiencias sexuales. El 68%, uno dirá, bueno, en comparación con el mundo, que el 100%, el 68% es poquito. No es poquito. Y muchas de esas cosas simplemente son el resultado de la presión de grupo. Yo quisiera brevemente decirte algunas cositas que Jesús presentó en el capítulo 15 del Evangelio de Juan y que yo creo que pudiera ayudarnos a nosotros a echar raíces profundas de tal manera que a la misma presión del grupo, a la misma presión de los amiguitos, a la misma presión incluso de los que están conmigo en las clases de escuela sabática, yo pueda mantenerme de pie y decirle, como decíamos anoche, yo no pecaré. ¿Contra quién? Contra mi Dios. Vamos a Juan 15 y brevemente repasemos algunas cosas. Ese es el famoso capítulo donde Jesús utiliza la imagen de que Él es la vid y nosotros ¿qué somos?
Nosotros somos los pámpanos, somos la rama que está pegada a ese pámpano. Y en todo el capítulo 15, Jesús va constantemente a estar diciendo: mi blanco, mi deseo, mi objetivo es que ustedes permanezcan. ¿Dónde? ¿Dónde dice la Biblia? En mí. ¿Permanecer dónde? En mí. ¿Permanecer dónde, jóvenes? En mí, en Cristo. O sea, es como si Dios nos estuviera diciendo: bueno, aunque el grupo te quiere a llevarte a ti a que forme parte de él y tú puedas permanecer en el grupo, y para que tú puedas permanecer en ese grupo tienes que rendirte ante los principios, no principios, ante las barbaridades que pueda presentarte ese grupo. Jesús te presenta otra opción: no permanezca en ese grupo. En realidad, el secreto del éxito consiste en permanecer ¿en quién? En permanecer en Jesús. No hay de otro, no hay de otro. Y el mismo Jesús es consciente de la mentalidad y de la forma en la que nosotros pensamos. Jesús sabe que los cristianos estamos aquí en el mundo, decimos que queremos que Jesús venga, pero la realidad es que, por ejemplo, a ninguno de nosotros nos gustaría morir. No. Los cristianos también estamos bien apegados a las cosas buenas que tiene el mundo, y por eso Jesús, a los que prefieren permanecer en él, Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 16, que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, ¿qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Me lo va a dar. Joven, usted no tiene que transigir a los principios del mundo y ceder a los principios del mundo para conseguir lo que tú quieres. No, lo que tú quieres, Dios te lo puede ¿qué? Dios te lo puede dar, solo tienes que pedirlo. Por supuesto, para pedirlo, tú tienes que permanecer en él. Entonces, una de las claves para yo permanecer en Jesús, una de las claves para yo echar raíces profundas en mi relación con Dios, es viniendo al Señor y expresarle a mi Dios mis peticiones, mis pedidos. Ya lo había dicho David: deleítate en el Señor, Salmo 33, y Él te concederá, ¿qué? ¿Qué, hermanos? Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Y qué es lo que tú deseas? Bueno, pastor, es que yo lo que aspiro es a ser un médico. Pídeselo a Dios y Dios te va a ayudar a ser un médico. Es que yo lo que aspiro es a ser un abogado. Pídeselo a Dios y Dios te va a ayudar a ser un abogado. Es que yo aspiro a tener una casa. Pídeselo a Dios y Dios te dará una casa. Porque si tú permaneces en Jesús, si tú echas raíces en Jesús, todo lo que tú pidas, Él te lo va a conceder. No es cierto que para tú conseguir cosas grandes en este mundo tienes que irte en pos de las pisadas del diablo. No es verdad. ¿Y quieren un ejemplo de eso? Miren a la señora Almira. Usted estudió, sacó su profesión. Dios la trajo desde por allá, lejísimo. Usted ya, en el caso tuyo, es mucho más fácil. Primero, que ya tú estás aquí. Segundo, que ya tú sabes inglés. Entonces, tú tienes más ventajas. Pídele a Dios lo que tú quieras. Pídele al Señor tus sueños. Pídele al Señor lo que quieres lograr. Y si tú permaneces en Cristo, Dios te lo va a conceder. No es cierto que si uno está en Cristo, si uno permanece en el Señor, si uno es cristiano, uno no alcanza grandes cosas. Durante varios meses estuvimos viendo al hermano Carson saliendo a diario en la televisión aquí en Estados Unidos. Usted puede leer la historia del doctor Carson. Es una eminencia. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos lo declaró una de las 80 leyendas vivas de esta nación.
El presidente Bush le dio la medalla más alta que se le puede conceder a un civil en este país. Precandidato republicano, Ben Carson, cristiano, adventista del séptimo día. Y le tocó nacer y criarse en un tiempo donde ser negro era pecado en este mundo. Y él cuenta en su libro cómo un día llamó a su mamá y le dijo: mamá, yo tengo un deseo. ¿Cuál es tu deseo? Yo quiero ser médico. La mamá trabajaba limpiando casas. ¿Cómo podía una señora en esa condición pagarle una carrera tan cara como la de medicina al doctor Carson? Dice él que cuando él le presentó a su mamá el deseo de estudiar medicina, su mamá solo atinó a decirles: ven, lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Y desde que Ben estaba en quinto grado de primaria, aquí debe haber un grupito, María Ángeles está en quinto, ¿verdad? Mi niña. Desde que Ben estaba como María Ángeles, mi hija, en quinto grado de primaria, comenzó a orarle al Señor: yo quiero estudiar medicina. Yo quiero estudiar medicina. Y comenzó a prepararse para estudiar medicina y pedirle al Señor para estudiar medicina, porque la promesa bíblica es que si tú permaneces en Jesús, todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo va a dar. ¿Se lo dio, hermano? ¿Se lo dio? No solamente le permitió estudiar medicina, lo especializó en neurocirugía. No solamente lo especializó en neurocirugía, sino que lo convirtió en uno de los mejores del mundo. Y Ben no tuvo que irse de la iglesia, Ben no tuvo que usar droga, Ben no tuvo que ser famoso porque era el muchachito que más relaciones sexuales había tenido en escuela. Ben obtuvo la verdadera grandeza, la que da permanecer en el Señor Jesucristo. Jóvenes, ¿ustedes quieren que Dios les conceda los deseos de su corazón? A ver, la mano de esos muchachos. Sencillo, pídele al Señor qué tú quieres ser en la vida, en qué tú quieres servirle, y Dios abrirá puertas delante de ti que nadie podrá cerrar. Pero Jesús dice dos cositas más en Juan capítulo 15. Jesús dice que hay una manera práctica de permanecer en Él. Dice Él en el versículo número 7: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis. Yo quise hacerle énfasis en esa última parte: pidan lo que queráis, pero en realidad pedir lo que yo quiero está supeditado a que la palabra de Dios permanezca en mí. Yo permanezco en Dios cuando la palabra de Dios, ¿qué? Permanece en mí. Pregunto, ¿está la palabra de Cristo permaneciendo en la vida de los jóvenes de la iglesia central? Dice el salmista en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué cuando los compañeritos vengan y traten de ensuciar su vida? ¿Cómo ese muchacho podrá mantenerse limpio? Dice el Salmo 119, ¿con qué? Con guardar tu palabra, con permanecer en lo que la Biblia me dice, con poner en práctica esos mandamientos y esas expresiones que la Biblia registra para mi bien, nunca para mi mal. Hay otra experiencia que pone de manifiesto claramente cómo yo puedo permanecer en Jesús si la palabra de mi Dios permanece en mí. Hay otro señor afroamericano, adventista del séptimo día, llamado Barry Black. El doctor Black no es tan dado a los medios como Carson, pero yo creo que ha llegado tan o más lejos que el mismo Carson. Barry Black es el capellán del Senado de los Estados Unidos. Quizás ustedes recordarán, hace creo que 2 años, año y medio, las dos cámaras, estaba bien tenso el ambiente ahí en el Senado, porque los republicanos y
porque el hombre tuvo que hablarle duro a los senadores de este país, porque ese es su trabajo. Pero él ha escrito varios libros y en uno de sus libros él cuenta que siendo un morenito, chiquitico, jovencito, vinieron dos compañeritos y le dijeron: Barry, fulanito nos tiene cansado, yo creo que tenemos que darle un escarmiento, una golpiza. En el momento, Barry se emocionó: wow, qué bueno, participar junto con mis compañeros de ir y maltratar a otro, yo creo que vale la pena que lo hagamos. Y cuenta él que mientras se preparaba para ir con el grupo, inducido por la presión del grupo para golpear al otro compañero, recordó un pasaje de la Biblia, Proverbios 1:10, uno de mis textos favoritos. Si los pecadores quieren engañarte, no consientas. Yo creo que ese es un texto que los jóvenes deben memorizar. Si los pecadores quieren engañarte, ¿no qué? No, me siento tentado a decirlo como lo diría un dominicano, pero tengo que mantener la moderación. Pero si otro quiere venir a engañarte, no seas tú el tonto que va a dejar que ellos te engañen. Cuando el pecador quiera venir a inducirte a hacer lo malo, sé más inteligente que él y dile: mira, no seas tonto tú, a mí no me vas a enredar en eso, yo no voy. Y entonces cuando ese texto de Proverbios refulgió en la mente de Barry, dijo: no, yo no voy a ir, y no fue. Los demás se fueron, porque como está de moda hacer lo que haga el grupo, y si el grupo va, entonces, bueno, se fueron. Pero en el proceso, ustedes saben, ¿verdad? Cuando uno está caldeado, cuando uno está endemoniado, ellos fueron solamente a darle una golpiza al muchacho, pero mientras lo golpeaban se emocionaron y se le pasó la mano y lo mataron. El doctor Barry cuenta que fue a visitar a la cárcel a uno de los que estaban en el grupo, y ese le dijo: Barry, yo no le di un solo golpe al muchacho, porque cuando yo vi al resto dándole, yo me frisé. Yo no le di, pero me condenaron a cadena perpetua, porque yo fui y acompañé al grupo y nadie me cree que yo no le di. ¿Dónde estuviera Barry Black hoy si hubiera cedido a las presiones de ese malvado grupo que le decía: vamos, hagámosle una maldad a ese compañero? ¿Dónde estaría Barry? ¿Estuviera de capellán en el Senado de los Estados Unidos? ¿Estuviera encerrado a cadena perpetua en alguna cárcel de este país? Un momentito, un pasaje bíblico, una decisión cambió el rumbo de su vida. Y la tomó cuando tenía la edad de muchos de ustedes. A veces la gente cree: las grandes decisiones las voy a tomar cuando yo tenga 30 años. La decisión más importante de mi vida la tomaré cuando yo me gradúe de la universidad. No. En este momentito, en el colegio, en el aula de clase, en el camino al trabajo, yo voy tomando decisiones que repercuten no solamente para el ahora, repercuten para el resto de mi vida. ¿Usted quiere permanecer en Jesús? Permita que la palabra de Dios permanezca en usted. Y cuando la palabra de Dios permanece en ti, esa misma palabra te librará de momentos desgraciados, como libró al doctor Black. Si los pecadores quieren engañarte, ¿no qué? No consientas. Y concluyo con una tercera frasecita de lo que para Jesús significa permanecer en Él. Te he dicho dos cositas. Permanecer en Jesús implica que tú tengas una relación con Él abierta, donde tú le expreses claramente cuáles son tus deseos.
Permanecer en Jesús implica que la palabra de Dios también permanezca en ti, y para que la palabra de Dios permanezca en ti, tú tienes que estudiarla, tú tienes que memorizarla, tú tienes que aprenderla, para que en un momento de dificultad la palabra de Dios te ilumine, como hizo con el doctor Black. Pero Jesús también en Juan capítulo 15 dice claramente en qué consiste permanecer en Él. Dice el versículo número 10, si guardan mis mandamientos, ¿ustedes permanecen en qué? Permanecen en mi amor. ¿Usted quiere echar raíces profundas? Guarde los mandamientos de Dios. Y les voy a decir algo, muchachos. Los mandamientos son de Dios, no son del pastor de la iglesia central, no son del pastor Morgado, no son míos, no son del hermano fulano ni del hermano tal. Los mandamientos son 10, no son 11, no son 12, no son 13, no son 14, no son 15. A veces ustedes, por estar empeñados en cumplir el mandamiento 17, que se lo inventó un hermano de la iglesia, porque los hermanos inventan también un montón de cosas, se desvinculan de lo que realmente Dios espera de ti. Dios te pide 10. Concéntrate en esos 10. Y Jesús incluso te lo puso más cómodo, te lo puso en 2. Concéntrate en esos 2. Ama a Dios y ama a quién. Y ama a tu prójimo. Ya los demás mandamientos que quieren venir la gente a imponerte y hacerte la vida cristiana toda una carga. No te concentres en esos mandamientos. Enfócate en esos 10 que Dios te pide. Y esos que Dios te pide siempre serán de bendición y beneficio para ti. Dios no te va a pedir y no te pide en esos 10 mandamientos nada que al final no sea para beneficio tuyo. Los mandamientos no fueron hechos para que tú trates de impresionar a Dios. Mira, buen Dios, que cómo yo guardo los mandamientos. No. Ese no es el interés de Dios al darte esos 10 mandamientos. Dios se lo dio para tu felicidad. Dios se lo dio, como dice Deuteronomio, para que a ti te vaya bien. Dios te lo dio para que tu vida se prolongue en esta tierra. Dios te lo dio para que tú encuentres la esencia del verdadero gozo. Si tú permaneces cumpliendo con esas 10 cositas que Dios te pide en Éxodo 20 y que te repite en Deuteronomio 5, tú podrás echar raíces profundas en tu experiencia cristiana. No es mucho lo que Dios te pide. Dios te pide, ¿quieres permanecer en mí? Sé abierto conmigo. Exprésame lo que quieres. Cuéntame tus sueños. Habla conmigo sobre los objetivos que tienes para con tu vida. Yo te voy a ayudar a alcanzarlos. ¿Quieres permanecer en mí? ¿Quieres echar raíces profundas en tu vida? Permanece en mi palabra. ¿Tú realmente quieres ser un buen representante mío aquí en la tierra? Cumple con mis mandamientos y te irá bien. Cuando Dios te invita a tener una relación con Él, cuando Dios te invita a unirte a Jesús, cuando Dios te invita a tener una vida cristiana profunda, en realidad Dios te está invitando a tener la experiencia más grande y sabrosa que algún ser humano puede tener, la de vivir al lado de Jesús. No te dejes engañar. No permita que los deleites temporales del pecado entenebrezcan tu mente y te alejen de los planes que Dios tiene para tu vida, planes de bendición, planes de prosperidad, planes de salvación. Pero solo podrás conseguirlo si permanece en Jesús. Aquí en esta iglesia ustedes tienen mucha gente como la hermana, que Dios la ha llenado de bendición, que Dios le ha permitido tener una vida cristiana auténtica, porque han decidido permanecer en Jesús. Pero no lo decidieron ahora, lo decidieron cuando tenían la edad de ustedes.
los decidieron en ese momentito especial de la vida que se llama juventud. Esa etapa donde Eclesiastés, el libro más posmoderno que tiene la Biblia, claramente te dice que es la etapa de acordarte de tu Dios. Yo quisiera esta mañana concluir con una oración muy especial y orar por ti, joven, por ti que luchas por tener una buena relación con Dios, por ti que a veces te sientes frustrado al darte cuenta que no logras permanecer tal vez como tú quisieras, por ti que tienes sueños y aspiraciones en la vida, pero que a veces cree que para lograrlo tiene que claudicar y abandonar la iglesia, por ti que estás recibiendo la presión de tu grupo, por ti que esta mañana quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero permanecer en ti. ¿Hay algún joven que quisiera decirle eso a Dios esta mañana? Yo quisiera pedirte que vengas aquí delante y que oremos de manera muy especial. Dios te bendiga. Yo quiero permanecer en Jesús. No tengas miedo, no tengas temor. Ven al Señor y dile: yo quiero permanecer, Señor. Yo quiero que cuando pasen 50 años en mi vida y yo todavía esté aquí, a mí me puedan sentar allí como sentaron a la hermana y yo contar todo lo que tú hiciste por mí, porque yo permanecí en ti, Jesús. Ven, Dios en este momento te da esta maravillosa oportunidad. Aprovéchala. Conságrate a Jesús, entrégate a Jesús y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. Todavía tenemos tiempo. A ti que tienes cierta lucha y cierta incredulidad en tu alma, ven también delante del Señor. Ven y que la gente públicamente vea que tú has decidido unirte a la vid verdadera, unirte a Jesús, el único que puede darte vida eterna. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Si usted quiere, puede ponerse de pie y también unirse a esta oración por estos muchachos de la Iglesia Central. Padre querido, gracias te